Desde ahora y hasta las 17, Integrados. Conduce Miguel Ponce. Estás en Trade. Amigos, muy buenas tardes. Hoy es jueves 1 de diciembre, señores. Ha empezado el último mes del año y firmes aquí como todos los jueves de 16 a 17 horas con esto que junto con Victoria Molnar denominamos Integrados. ¿Qué avanzamos hoy temprano en las redes? Justamente teniendo en cuenta, cuando nos dimos cuenta precisamente que empezaba el último mes del año. Y dijimos, es interesante que hablemos sobre cómo termina el 2016, y muchos de ustedes obviamente saben que lo venimos haciendo cotidianamente, pero que también echemos una mirada y abramos la ventana para ver qué se ve hacia el 2017. Y me parece importante esto para los que nos siguen, ¿no es cierto?, fielmente los jueves en este horario, tratando de conseguir la mejor información, ¿no es cierto?, vinculado a este medio que se ha especializado tanto en los temas comerciales y particularmente de comercio exterior. Y nos parecía importante también no solo ir dando nuestra opinión, que por supuesto muchas de las líneas principales ustedes las conocen y están familiarizados con ella, o sea que algunos de los cuestionamientos que van a escuchar en relación a este 2016, ustedes ya lo han escuchado y no se van a sorprender de que en todo caso los profundicemos ahora con la perspectiva que da el tiempo, ¿no es cierto?, y los hechos ya consumados. Pero también queríamos tener protagonistas, gente de la economía real, por eso pusimos un poco esta temática en la que nos estamos, yo diría, cada vez más inmersos, que es este tiempo de posverdad, que es un concepto que estamos profundizando en cada una de nuestras intervenciones, y hoy quisimos poner el tema de la posverdad en relación a la economía real. Y cuando hablamos de la economía real estamos hablando de las empresas. Y dentro de las empresas, ¿cuáles son las que nos generan, diríamos, más preocupación? Recién lo decíamos en el pase, ¿no es cierto? Y son las pymes. Y entonces vamos a tener hoy, si todo anda bien, a un referente histórico, yo diría, de las pymes nacionales, ¿no es cierto? Ustedes lo saben, lo hemos adelantado a través de las redes sociales. La idea es poder charlar en unos minutos más con Rubén Manusovich. Él es titular desde hace mucho tiempo de Fede Cámaras, que es una de las organizaciones que representa a las pymes nacionales. Nuestra preocupación es vincular un poco, estamos a un año, prácticamente en 9 días vamos a hacer un año del gobierno de Mauricio Macri. Ya a esta altura se pueden hacer balances. Simplemente recordando qué es lo que pensábamos en aquel tiempo, cuáles eran las expectativas y dónde nos encontramos parados hoy, ya podemos hacer un balance. Si habitualmente los diciembres son tiempos de balances, imaginémonos lo que va a ser este diciembre luego de cumplimentarse un año del gobierno de Cambiemos. Y nos parece que por ahí va a ir marchando, porque sin duda en un programa económico o en un programa que trata la economía real como posiblemente tengamos que decir que es uno de los espacios, de las áreas donde más en deuda está el gobierno. Yo diría que esencialmente el programa económico, que desconocemos, no hemos escuchado la explicitación, hemos conocido alguna aspiración en relación a metas, pero como yo decía ayer en un canal, en un programa, en uno de los canales argentinos, todavía no hemos escuchado nunca cuál es el programa. Y los inversores muchas veces lo que nos preguntan es, bueno, ¿cuál es la direccionalidad? ¿Cuál es el programa del gobierno? ¿Puedo leer en algún lado el programa del gobierno? Y uno tiene que decirles que no,
porque objetivamente no se ha conocido un programa, no sabemos si la prioridad va a estar puesta en la imprescindible reforma tributaria, si este año, como ya estamos en un año electoral, o sea, todo lo que se hace y se deja de hacer en este tiempo está muy teñido por la óptica electoral, va a ser llevado adelante, diríamos, un programa que jerarquice, ¿no es cierto?, equilibrar la balanza social, o simplemente se va a plantear que desde la perspectiva electoral lo que hay que hacer es ponerle dinero a la gente en el bolsillo y intentar que de alguna manera se recupere el mercado interno, vuelva la demanda, ¿no es cierto? Y el círculo virtuoso de aumento de demanda, aumento de la producción y aumento de exportaciones. Yo comentaba también hace un rato en otro medio que nadie duda de que este año van a aumentar las inversiones, va a aumentar las exportaciones, va a aumentar el consumo. El tema es cuándo y cuánto. Porque una cosa es si el crecimiento es de 1 punto y otra cosa es si fuera de 5. No es lo mismo. No es lo mismo ni social, ni políticamente, ni económicamente. Vamos ya al primer intervalo para luego buscar inmediatamente la comunicación de la tarde de hoy. Continuamos en Integrados, hoy 1 de diciembre del 2016, y como lo adelantábamos recién en la introducción y también a través de las redes sociales, la idea era charlar hoy con Rubén Manusovich. Recordamos, presidente de Fede Cámaras y un referente, yo diría, histórico de las pymes nacionales. Rubén, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Por favor, un alegrón para nosotros, Rubén. Es recíproco. Yo, en la introducción del programa y también en lo que fue el adelanto en las redes, decía que como cuando armamos esto de hoy, nos dimos cuenta que era 1 de diciembre, empezaba el último mes del año. El último mes del año siempre se caracteriza, ¿no es cierto?, por esta suerte de espíritu de balance que hay históricamente. Y yo digo que este año va a ser mucho más. ¿Por qué? No solo porque termina el 2016, sino porque en 9 días se cumple un año, ¿no es cierto?, del gobierno de la presidencia de Macri, y por lo tanto, claro, y por lo tanto parecía interesante, por un lado, analizar cómo terminamos el 2016, particularmente cómo las pymes argentinas, las pymes nacionales, muchas de esas pymes que tuvieron y tienen expectativas, ¿no es cierto?, en protagonizar el comercio exterior, cómo están terminando el año, cuál es el debe y el haber, y también adentrarnos en una segunda pregunta a cómo estamos pensando que puede evolucionar el 2017, qué puede llegar a ocurrir y qué debería ocurrir. Así que, como en la primaria, composición, te dejo abierto, libre el temario. Adelante. Gracias, Miguel. Mira, efectivamente, el año pasado gana una nueva concepción política ideológica, y los primeros síntomas fueron una devaluación importante, pero previo a la devaluación, como ya se sabía quién era el sistema político que iba a gobernar el país, muchas empresas se adelantaron para remarcar precios, que en definitiva se ratificó en el mes de diciembre con la devaluación, y esto implicó en una puja distributiva que ya era una puja por obtención de ganancias o remarcación de precios, algo que en definitiva al resto de la actividad económica fue perjudicial. Es decir, al crecer fuertemente los precios, un promedio de un 70% en alimentos, sobre todo los productos de la canasta alimentaria, esto generó una caída de la actividad tanto del comercio como de la industria, que se fue verificando durante todo el año 2016, y este es el síntoma que hemos vivido, pero que por otro lado muchos imaginábamos y pensábamos, y que era casi lógico, que un cambio de sistema iba a significar un eclipse circunstancial, un paréntesis circunstancial
para nuevos épocas que se iban a avecinar. Eso, haciendo una síntesis muy apretada de lo que todo el 2016 significó, bueno, remarcaciones de precios, implicó inflación, implicó aumentos importantes del costo de vida, la inflación creció por encima de lo que se había planificado, y los sectores económicos, tanto vinculados al comercio y a la industria, pero fundamentalmente al mercado interno, se transformaron como variable de ajuste. A esto habrá que sumarle definitivamente, ya terminando el año 2017, un plan económico que sea mucho más visible, más allá del pensamiento ideológico del gobierno de turno. Correcto, conocer el programa y la direccionalidad, ¿no es cierto? Es tal cual, porque uno dice, está bien, se cae el consumo porque hay un cambio del sistema. Hay alguien que opina del punto de vista ideológico del actual gobierno que el gasto público es excesivo, hay que hacer recortes, hay que hacer ajustes, pero ocurre que a diferencia de otras etapas que la población argentina ha vivido, no se trata que se viene de la crisis. Nosotros recordamos el año 89, el adelantamiento de la entrega del gobierno del doctor Alfonsín. Sí, señor. Todos recuerdan el proceso traumático del 2001. Ahora, este proceso no se trata de una circunstancia catastrófica en la actividad económica, y empieza a verificarse que algunos aspectos de la actividad vinculada al mercado interno habría que mantenerla y sustentarla. Y creemos que en ese sentido estamos proponiendo desde Fede Cámaras a sectores económicos muy fuertes de la economía nacional, tomar dos decisiones, que por estos días es la gran preocupación del gobierno del ingeniero Macri, que significa cómo reactivamos el consumo por un lado, que es la gran preocupación. Cualquiera puede decir, bueno, hay que reactivar el poder adquisitivo del salario, paritaria, etcétera. Bueno, esto dentro de una gran discusión, pero mientras tanto, sectores económicos muy importantes del país, como los sectores financieros o bancarios, pueden llevar adelante una iniciativa que ya la hemos propuesto, que los créditos que están agotados, sobre todo para el consumo de las tarjetas, transferirla inmediatamente en un crédito a largo plazo para todos los tenedores de tarjeta de consumo y de crédito, y rápidamente que quede entonces habilitado una nueva posibilidad crediticia a través de la tarjeta de crédito para que se pueda consumir lo más rápidamente posible, que esto es una herramienta inmediata. Sí, efecto inmediato, claro. Esto para el corto plazo, porque los bancos quieren prestar y el crédito para el consumo es enorme. Ya le hemos dicho, no se queden con el consumo agotado de la gente que paga al mínimo y cobran tasas espectaculares. Pensamos que pueden aplicar una práctica que facilite una nueva línea de crédito, desagotando lo que está casi al máximo las tarjetas de crédito, que su límite ya están agotados. Entonces habilitar un crédito a largo plazo, y por otro lado tener tarjeta de crédito que la gran mayoría de la población pueda consumir. Eso puede generar un fin de año efectivamente mucho más aliviado, pensando en el corto plazo. Ahora, en el mediano y largo plazo, si me permitís, querido Miguel Ponce, que gran amigo durante tantos años y muy conocedor de la materia, que a mediano y largo plazo necesitamos otro tipo de políticas, no solamente en el exceso de gastos, no solamente cómo acotar el poder de compra de la población. Y ya le hemos propuesto al grupo de los 6, que son las grandes empresas, le hemos propuesto desde Fede Cámara que estudien la posibilidad de mantener precios por 6 meses el año que se inicia, 2017, mantenerlo como iniciativa propia de los sectores privados, y que no nos encontremos con aumentos de precios desmedidos, sino que hagamos un compromiso privado de las grandes empresas, la que tiene que ver con la alimentación, la Copal que está en la UDIA, y bueno, el grupo Los 6, el sector de la construcción, etcétera, pero en simultáneo proponerle
no solamente que el proceso de sustitución de importaciones en los últimos 12 años generó 5 millones de puestos de trabajo por las fábricas que se abrieron, de las que se cerraron en el 2001, sino, sumarle lo que dijo el actual presidente, la sustitución de productos primarios, la exportación de productos primarios con aquellos con valor agregado, es decir, darle valor agregado a la materia prima, los commodities. Sí. Basta de exportar poroto de soja, sino aceite de soja, para ser más explícito, y convertir en la Argentina, lo que dijo el actual presidente, el gran supermercado del mundo vendedor de alimentos. Esto significaría que la balanza comercial sería favorable 10 veces en dólares de lo que en este momento está alrededor de entre 60 y 80 mil millones de dólares. Se multiplicaría por 10 esa balanza en divisas que podría financiar todo el proceso interno. Para eso hemos propuesto, ya lo hemos elevado, el grupo Los 6, todavía es casi reservado, y lo estamos haciendo públicamente con tu medio, es que 100.000 sociedades de garantías recíprocas en todo el país, con proyectos agroindustriales, que los socios principales sean los principales productores de alimentos en el país, puedo nombrar Arcor como otras empresas, y los socios partícipes, los pequeños y medianos productores, obviamente acompañando el sector comercial, etcétera, etcétera. Esto daría un empuje enorme de trabajo interno con genuina creación de divisas que financiaría un proyecto productivo dentro de los lineamientos al pensamiento del actual gobierno. Por supuesto. Te hago una pregunta, Rubén. Primer asunto, me parece de mucha importancia esto que estás relatando, esta iniciativa que han tenido y que ya, me decís, han hecho llegar a los grupos de poder económico más importantes del país. ¿Qué respuesta estás notando? ¿Qué sensación tenés vos de cuál va a ser la respuesta de estos grupos? Y nos podemos llevar una sorpresa notable, del cual ya te comprometo a que nos puedas acompañar. Pero porque, desde ya, no por algo estamos conversando. Porque en las charlas que venimos manteniendo, sí, han considerado absolutamente coherente esto, más allá de que pareció una sorpresa que en quienes estábamos alineados filosóficamente desde de Cámara un pensamiento más nacional, ¿no? De un Estado mucho más grande, de mayor regulación, más intervencionista en todo caso. Este es el pensamiento filosófico nuestro, porque somos también del pensamiento de la CGE de los años 74, 75, 76, claro. Nos ven de ese lugar, pero cuando le llevamos este tipo de propuestas, le estamos diciendo que todas las experiencias de los últimos 40 años nos han servido a todos los argentinos, desde los trabajadores, las pymes y las grandes empresas, que también han aprendido mucho de esto. Y creemos que estamos teniendo respuestas muy positivas, que la podemos ampliar a sectores importantes de la economía nacional, de manera tal de trascender con políticas económicas que en definitiva le den un respaldo importante a los que están necesitando una propuesta económica que en serio esté pensando en defender el poder adquisitivo de la población, y en simultáneo entrar en el mundo justamente vendiendo productos en una economía que ahora, con el escenario que se nos presenta en Estados Unidos y en otros países, deberíamos ser nosotros donde tengamos ventajas comparativas en el mundo, y esto tiene que ver con los commodities en la República Argentina. Esto puede dinamizar a aquellos sectores que no son competitivos a nivel mundial, que tiene que ver el sector textil y de otros sectores que, hay que, mientras tanto, cubrir ese sector, mantenerlo, porque da mucha fuente de trabajo, pero sabemos que no somos competitivos en el mundo. Esto es lo que está diciendo el actual gobierno. Esa transición lo podemos ir viendo con esas medidas de mediano y largo plazo que estamos proponiendo. Está muy bien, está muy bien. Rubén, a veces uno hace, diríamos, este tipo de iniciativas y de aseveraciones en una determinada dirección con toda la generosidad, ¿no es cierto?, y la grandeza con que uno puede llegar a exhibir en temas como esto, pero
¿qué se mete en el medio? Y en el medio se meten los cronogramas que en este caso nos indican que ya estamos en un año electoral, ya ha empezado el año electoral, y todo se mira bajo ese cristal. Entonces, mi pregunta es, ¿podremos llegar a abstraer esta iniciativa que amerita tener un fin noble y tan importante, diríamos, para la calidad de vida de los argentinos? ¿Amerita poder tratar de hacer un esfuerzo de extraerlo de la competencia electoral y justamente tratar de que se transforme en una política de Estado de manera de que no fracase en el camino, digo, el intento? Sí, totalmente, y se entiende perfectamente tu interrogante. Como hay un año electoral que ya se avecina, sí. Quizá uno se imagina cuanto peor mejor. Claro. Y esto hemos llegado a la conclusión que no es conveniente que esto esté ocurriendo, lamentablemente, porque acá en definitiva cuanto peor mejor va a ser peor para los propios argentinos, que tiene que ver con las pymes, el mercado interno, los trabajadores, y que siempre los que más sufren son los más débiles, es obvio. Entonces no podemos darnos el lujo de imaginarnos de que bueno, llevar este tipo de propuestas que estamos elevando podría significar recuperar el consumo y que avance la actividad económica, entonces rédito político para la competencia electoral. Claro. La verdad que no lo miramos desde ese punto de vista porque nos damos cuenta que si repetimos historias del pasado, podemos perder todos los argentinos. Sin duda. Y dando respuesta a lo que tú dices, desde FEDECAMA tomamos toda la iniciativa, le hemos dicho también en reserva, pero lo podemos hacer público en cualquier momento al grupo de los 6, a los grupos económicos importantes del país, que la pequeña y mediana empresa está dispuesto a ir acompañando este proyecto, incluso a las máximas autoridades del país, que están de alguna manera enterados de esto que estamos llevando adelante. Que se ratifique y que en definitiva sepa un pensamiento multifacético. Correcto. Que acompaña a un proyecto auténticamente nacional. Correcto. Y que alcance a todos los sectores. Y en esto la verdad que no vamos a poner ningún tipo de límite, y que la campaña electoral vaya por otro lugar más allá de las motivaciones económicas que estamos tratando de trascender. Está perfecto. Siempre se habló, y algunos hemos sido, yo diría, muy críticos de algo que el gobierno en definitiva o no vio, o no pudo, o no quiso, o pesó mucho Durán Barba, ¿no es cierto?, en esta cosa antipolítica, que fue que podría haberse achicado mucho los costos sociales que se han pagado en este año si se hubiese convocado, sabiendo que los primeros 6 meses, 7 meses, 8 meses iban a ser los más difíciles y los más duros, por lo que algunos llaman sinceramiento y otros visualizan como un ajuste, si no se hubiera convocado a un acuerdo político, económico y social que precisamente hubiera permitido haber encontrado algunos comunes denominadores que minimizaran los costos de este cambio. ¿Vos crees que esto todavía estamos a tiempo, que esto que ustedes proponen puede insertarse en un marco que ahora sí ya el gobierno ha reconocido de que le ha faltado y está intentando armar estas mesas de diálogo? ¿Cómo estás mirando que se compatibiliza esta idea que ustedes están empujando tan inteligentemente con esta posibilidad de los acuerdos políticos, económicos y sociales? Bueno, justamente tu pregunta, Miguel, tiene que ver que históricamente, nada más y nada menos, quienes formamos parte de la vieja Confederación General Económica, el Pacto Social del CGS, claro, que desde el año 73 fue un sello que patentizó los logros de aquel proyecto económico que se frustra después con el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Sí, es decir, todo lo que es desacuerdo económico y social está muy presente en nuestra raíz histórica, pero nos ocurre que en esta etapa tan competitiva desde el punto de vista política e institucional, el empoderamiento que se pretendió hacer de algunos sectores va en contra de los intereses de otros. Sí, señor. Y me parece que es como fortalecer la grieta. Me parece que hay que recorrer otro camino, que el acuerdo
implementarlo a través de otras fórmulas, que es la que estamos proponiendo, que en definitiva conduzca a ese objetivo final, pero que no sea el propósito en sí mismo. Correcto. Es decir, si los grandes operadores de este país, con los pequeños y medianos, y los propios trabajadores, vamos entendiendo cuál es la mecánica de ir sosteniendo lo mejor que nos conviene a cada uno de los argentinos, por eso las propuestas que estamos llevando adelante, es decir, aumentar la capacidad de consumo de la población, y después dentro de los cambios que habrá que ir produciéndose, porque la política impositiva ya en estos días se está tratando de modificar, tiene que ver, bueno, todo el mundo conoce los cambios en impuesto a las ganancias, si el sistema tributario es más regresivo o menos regresivo, quién más paga en la Argentina, bueno, todo eso tendrá que ver con la política de ingresos, la distribución, pero mientras tanto, la creación de riqueza, donde nosotros estamos poniendo el acento, puede serlo en simultáneo, en lo inmediato, para seguir cuidando el mercado interno y no perjudicarlo, de lo que veníamos los últimos años en la República Argentina llevando adelante con el proceso de sustitución de importaciones, y al propio tiempo agrandar la riqueza del país con esto que decimos de ser exportadores de productos con valor agregado. Y eso tiene que ver con una creación de riqueza que permita luego en la distribución del ingreso ser mucho más progresivo para el conjunto de la población, y no estimular posicionamientos ideológicos que me parece que a esta altura no trascienden, no tienen fuerza, sino que debilitan a cualquier objetivo que uno quiera plantear. Entonces, vernos a nosotros en Fede Cámara sentados con el grupo de los 6 parece una idea inimaginable hace un tiempo. Sí, claro. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta que el gran capital hace falta, pero el capital, ese gran capital, junto con sectores que estamos pensando siempre cómo mejor producir, cómo mejor distribuir la riqueza, me parece que podemos enriquecer ese pensamiento filosófico de estos sectores económicos. Correcto. Por último, Rubén, haceme un pantallazo de cómo estás mirando el año que viene. Por todo lo que te acabo de transmitir, si el gobierno intenta llevar adelante estas propuestas, más allá que se reúnen momentáneamente este fin de semana en el lugar que lo están haciendo, el resto de los argentinos, también sectores que estamos comprometidos, y en Fede Cámara lo hemos estado todos estos 40, 50 años que ha vivido el país, va a contar con nosotros también para cualquier tipo de propuesta que tiene que ver con la creación de riqueza, que haya consumo necesario para que se revitalice la actividad económica que decayó durante el presente año, y que luego y en simultáneo ir armando esos polos industriales, agroindustriales, para fortalecer el proyecto de estar en el mundo en una posición de competencia y muy fuerte con los países que demandan alimentos como China y los India y otros países, y en ese sentido también estamos ya caminando para que efectivamente se consolide ese proyecto. Así que somos muy optimistas, pero sin dejar solo al gobierno, acompañándolo con proyectos y propuestas que sean propositivas. Excelente. Rubén, quiero agradecerte mucho. Quiero preguntarte si hay algún tipo de papel escrito donde hayan esbozado esto, o le han dejado algún tipo de documento liminar a estas entidades con las que ya se han reunido. ¿Hay algún material que podamos ayudar a dar a conocer, o la idea es finalizar la ronda de charlas y luego hacer público? A partir del lunes que viene ya lo tendrás todo, la documentación que te acabo de expresar. Excelente. Hay mucho antecedente de que estaba en un proceso de elaboración hace un tiempo largo, y que llegó el momento político e institucional para llevarlo adelante. Buenísimo. El lunes lo vas a tener en tus manos. Buenísimo. Quiero, obviamente, comprometemos a hacerlo público y difundir cómo avanza toda esta iniciativa, y desde ya felicitarte por este esfuerzo, que me parece que nos va a encontrar a todos sumados y remando en la dirección de lo que planteabas. Te mando un fuerte abrazo.
Gracias, muy amable, y aprovecho para saludar a toda la audiencia. Gran abrazo. Muchísimas Miguel. gracias. Adiós. Amigos, ustedes lo escuchaban, Rubén Manusovich, presidente de Fede Cámaras y un histórico referente de las pymes nacionales. Hacemos el intervalo y volvemos con el cierre del programa luego. Baxa, Terminal Portuaria. Miembro del Hutchison Ports, líder mundial en inversión, desarrollo y operación de puertos, con presencia en Asia, Américas, Australasia, Europa, Medio Oriente y África. Buenos Aires Container Terminal Service Sociedad Anónima, Baxa. 21 años al servicio del comercio exterior argentino. TC2 Mar del Plata, terminal de contenedores habilitada como depósito fiscal. Un emprendimiento privado operando con los principales armadores del mundo: Maersk, MSC, Hamburg Süd y Maruba. Contamos con importantes ventajas de carga reefer y mano de obra calificada. Ampliar y diversificar el movimiento de cargas en el puerto Mar del Plata son los vectores permanentes de nuestra terminal. TC2, terminal de contenedores de Mar del Plata al servicio del comercio exterior argentino. Trade, periodismo de carga. Trade On, su versión femenina. Conduce Florencia Carbone, martes y jueves a las 10 en la mañana de Trade. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Luego de esta charla con el amigo Rubén vamos a tratar de encuadrarlo, ¿no es cierto?, en una mirada internacional, en el nuevo escenario a partir de la consolidación, ¿no es cierto?, de el triunfo de Trump, y sería interesante que nos metiéramos, vinculáramos este tema económico y cómo se han estabilizado las variables financieras. Podríamos decir, ¿no es cierto?, que las variables financieras globales más relevantes han encontrado un nuevo equilibrio, ¿no es cierto?, al menos transitorio desde la victoria de Trump. El orden de magnitud de los cambios, considerando los valores de los últimos días, de ahora, respecto de los valores antes del triunfo de Trump, han sido básicamente los siguientes. La tasa a 10 años en Estados Unidos subió de 1,80% a 2,35%. Y yo diría que ha ido oscilando entre 2,30 y 2,40. No es poco. El futuro de la tasa Fed a un año subió de 0,75 a 1%. La inflación esperada en los Estados Unidos se ha planteado de 1,55 a 1,70. El índice del dólar ha subido un 4%. Las commodities energéticas han subido 12% en el índice que las caracteriza. Las commodities industriales han subido un 4,5%, casi un 5%. Las commodities agrícolas han mejorado un 2,5%. La bolsa de los Estados Unidos hasta ahora ha subido un 4,7%. El índice de la bolsa de los países desarrollados ha mejorado un 2,7%. Algo que los que están en tema conocen, que es el índice High Yield de Estados Unidos, ha subido, ¿no es cierto?, mejor dicho, se ha mantenido relativamente estable, se ha movido poco. El índice de las bolsas emergentes, en cambio, de los países emergentes, ha bajado 3,6%. Allí estamos, ¿no? El riesgo de los emergentes ha subido de 3,60 a 3,80. O sea, la situación para los países emergentes, tal cual lo indicara el Financial Times, se agrava en términos de peligro, pero ya tiene inclusive una cuantificación. En cuanto a algunas otras variables más cercanas a la Argentina, tenemos que el real en Brasil se depreció 3,23 reales por dólar, es decir, una devaluación de casi el 6%. La soja subió un 5 puntos
2,5%, aunque aquí inciden aspectos más particulares como ser mayor demanda de aceite de soja y aumento del corte de biocombustible en Estados Unidos, dispuesto para el 2017 por la Agencia de Protección Ambiental. En general yo diría que los cambios están reflejando la lógica de lo que se espera del gobierno de Trump, que podríamos resumirla así. Uno, baja de impuesto a las empresas, particularmente a las grandes. Esto obviamente va a mejorar su rentabilidad, la de las grandes. Más proteccionismo, algunos dicen moderado, con lo cual va a haber una mejora de la rentabilidad de las empresas de los Estados Unidos. Si se presumiera un proteccionismo duro, aumentarían las expectativas de una fuerte retailación y seguramente las expectativas de rentabilidad empresaria se tornarían más sombrías. O sea, por eso estamos hablando de un proteccionismo moderado para evitar el efecto contrario, ¿no es cierto?, que lógicamente en ese caso es muy posible sería encabezado por China. Va a haber mucho más gasto en infraestructura, esto hace subir los commodities agrícolas y mejora en general, ¿no es cierto?, del PBI. Va a haber más déficit fiscal, financiado básicamente con deuda, esto implica suba de tasas largas. Va a haber más inflación, básicamente por impulsos sobre el PBI, ¿no es cierto?, en momentos de baja capacidad ociosa y bajo desempleo. Van a subir las tasas Fed, sin duda, moderada, pero para mantener bajo control las mayores expectativas inflacionarias, aunque la suba del dólar, al hacer un trabajo similar a la suba de las tasas Fed, puede hacer que el proceso de suba de tasas sea más gradual de lo que el mercado está creyendo. La suba de tasas en Estados Unidos y el mayor proteccionismo, insistimos, moderado, va a afectar al mundo emergente en general, con menores flujos de capital hacia nosotros. Por eso es que yo vengo insistiendo en que las inversiones están paradas. El tema es ver cuánto y hasta cuánto. Tenemos la impresión de que el reacomodamiento general está siendo lógico y nos parece que habrá de perdurar sin mayores cambios. Por lo menos sin mayores cambios hasta que se conozca los nombres de quienes va a designar en su gobierno y las primeras acciones o el programa. Aunque todos tenemos en claro el factor de impredecibilidad de Trump, que algunos incluso lo relacionan con rasgos psicológicos hasta infantiles, hace que aumentemos la probabilidad de escenarios adversos. Es decir, la moderación que observamos en el comportamiento de las variables podría sufrir bruscos cambios, aunque fueran transitorios, si los mercados se ven sorprendidos por acciones económicas o políticas consideradas demasiado disruptivas. Esto para decirlo con alguna elegancia. En Europa están subiendo las tasas de los bonos y preocupa el referéndum que va a ocurrir este fin de semana, ¿no es cierto?, en Italia. En Italia se van a votar reformas constitucionales y si triunfara el no, Matteo Renzi, el actual primer ministro, dijo que va a renunciar. Mientras las encuestas le dan más chance a una derrota de Renzi, se especula con que esta renuncia podría tener efectos muy negativos sobre la eurozona debido a la serie de reformas que encaró el primer ministro, pero que aún están en proceso. En China se está consolidando una, yo diría, coyuntura económica positiva. El otro día me explicaban por qué, pese a que uno de las banderas de Trump ha sido contra China, etcétera y demás, en China tenían más expectativas y más simpatías a que ganara Trump a que ganara Clinton, por cómo el establishment histórico de los Estados Unidos ha tratado a China. Entonces, como que por más que Trump los ataque, hay como una suerte de, yo diría, suave alegría del lado chino. Y yo diría que más allá del análisis que sugiere que un cambio de ciclo político y económico sobrevendrá en China hacia fines del 17, podría llevar la tasa de crecimiento en el 2018 a alrededor del 4.2%, los más recientes indicadores están registrando mejora. El consumo de cemento, la electricidad, el acero, el vidrio se han acelerado fuertemente en octubre aquí en China. Se espera que el 2016 la economía termine creciendo 6.7 y que en el 2017 crezca 6, es decir, un pequeño decrecimiento, pero estamos hablando de un 6% de crecimiento. El yuan, en tanto, se ha depreciado 1.5% desde la victoria de Trump, al igual que todas las monedas, como relatamos recién, todas se han
devaluado frente al dólar, ¿no es cierto?, después del triunfo de Trump. De todos modos, en términos generales, la salida de fondos de China continúa y se aceleró en el tercer trimestre del 16, ascendiendo a 207 billones de dólares, acumulando ya una salida neta en lo que va del año de 540 billones. Los billones son los 1000 de millones, tengamos en claro, esta es la salida neta de capitales desde China. Brasil, en cambio, sigue dándonos malos datos y la actividad allí claramente no repunta. Se ha profundizado la caída de la actividad durante el tercer trimestre y hoy hemos conocido algunos números más preocupantes aún. El deterioro se dio tanto en el consumo privado, que cayó más del 6%, como en la inversión, que cayó casi un 3,5%. La caída acumulada ya en el 16 asciende al 1,8% del PBI, ¿no es cierto? Y ha caído el 3% en el consumo privado y más del 4% en la inversión, amortiguado por una mejora del 0,1% en el consumo público y las exportaciones con caídas del 1,9% de las importaciones. La economía argentina, yo diría, los logros a esta altura del año que hacemos balance, decíamos, logros y fallas económicas, en muy apretada síntesis diríamos, el levantamiento del cepo fue un logro importante, el arreglo con los holdouts fue importante, la eliminación de retenciones al trigo, maíz, la baja en soja, que es un logro mediano, las bajas retenciones mineras, mucho costo político y yo diría de resultados inciertos, no ha tenido los beneficios que se esperaba esa retención, que a mi juicio fue muy acelerada. El INDEC demoró bastante, pero hay que considerarlo un logro, ya tenemos cifras confiables. El anuncio de las metas de inflación y las bajas del déficit para el 16-19, el periodo 16-19, en enero parecían un logro y terminó siendo un papelón, digámoslo con todas las letras y sin eufemismos. El anuncio del acuerdo con los docentes del 35% del aumento en febrero, bueno, se ha manejado políticamente mal, objetivamente. Dejar subir el dólar de 13 a 16, casi así en un saque, importante error. Subir en consecuencia las tasas del EVAC, ya lo hemos dicho, del 30 al 38 para contener el dólar, aunque se dijo que no era por eso, terrible error, porque además nos hemos cansado de decir en este programa que las tasas eran claramente antiproductivas. Los aumentos tarifarios muy altos sin el debido andamiaje político, el error más grande, la mayor derrota política que tuvo el gobierno a nuestro juicio. Como consecuencia de los tres últimos errores que hemos dicho, hubo saltos de inflación mucho más altos de los que previó el gobierno, aunque eran previsibles para muchos de los que nos dedicábamos a estudiar estos temas, ¿no es cierto? Y hubo más caída del salario real, formal y sobre todo informal de lo que se esperaba y de lo que era prudente. Creemos que ahí está la gran falla, diríamos, en términos de la balanza social. La obra pública, un parate demasiado prolongado. Muchachos, vamos a ver a fin de año la ejecución presupuestaria. Y en el caso de obras públicas es muy posible que no lleguemos al 50%. ¿Saben cuál es el ministerio que más ha cumplido la ejecución presupuestaria? Investigación y Desarrollo, o sea, el de Ciencia y Técnica, donde está Barañao. Como consecuencia de las altas tasas, hay más caída salarial, ¿no es cierto?, más el frenazo de la obra pública, más otras cuestiones, entre ellas los altos inventarios empresariales y altos consumos de bienes durables y otros durante el cambio de gobierno. La caída de la actividad fue mayor y más duradera de lo que se esperaba. La persistencia de tasas altas alentó el atraso cambiario. Este es otro de los grandes errores. Dejar de lado el ajuste fiscal para el 2017 sin compensar esto con una trayectoria previsible de baja del déficit para el 18 y 19 es otro error. El mayor error, a mi juicio, en términos de señales, es que Macri se ha terminado transformando en un virtual ministro de Economía. ¿Por qué lo digo? Dijimos que era una experiencia muy particular esta de tener un ministerio, tanta gente metida
en lo que era un área históricamente manejada por un único ministro. Acá Sturzenegger no coincide con Pratgay no coincide con el presidente del banco, Aranguren se larga solo en el aumento de las tarifas. Es decir, quien tiene que estar mediando, han nombrado un coordinador, ¿no es cierto?, Lopategui, pero en definitiva, el que está actuando como ministro de Economía es Macri. Y esto claramente lo tenemos que señalar como un error. La estrategia antiinflacionaria del Banco Central ha estado solo enfocada en tasas de interés, es un error, debió haber sido mucho más amplia. Y las tasas de interés reales muy positivas son innecesarias, y este es otro de los errores. Por lo tanto, si miramos de 18 puntos, me parece que la gran mayoría han terminado siendo errores. Yo me pregunto, cuando el presidente Macri hoy se autocalificó como con 8 puntos, ¿se ajusta a lo que hemos descrito o se le fue un poquito a la mano? Nos estamos viendo, sin duda, el próximo jueves. Perdón, próximo jueves, ¿no es cierto, Marlene? Tenemos feriado por el Día de la Virgen, creo que es el 8, ¿no? Así que el otro, en 15 días, ya con diciembre promediando. Hasta entonces, esto fue Integrados. Gracias, Marlene, gracias, Mike, y nos estamos reencontrando entonces en 15 días. Chao. Reencontrate con Miguel Ponce en Integrados el próximo jueves a las 16. Quédate en la continuidad informativa de Trade.